Muy buenas a todos, programa número 34 de Economía Sub 30. Como siempre, muchas gracias a todos por vernos y por el apoyo. Nos pueden seguir en todas nuestras redes @globalplay o en el sitio web www.globalplay.ar para ver obviamente el contenido de este programa y todo el resto de los programas de Global. En este programa vamos a ir con dos temas creo que bastante relevantes y bastante interesantes. Por un lado, elecciones en Estados Unidos. Nuevamente ganó Donald Trump, ganó por una mayoría más que interesante, espaldarazo político en política internacional para el gobierno. Hay que ver qué puede pasar desde el punto de vista económico, hay que ver si económicamente es algo positivo o no para la Argentina. Esto lo vamos a estar hablando con el primer invitado del día de hoy. Y después vamos a tocar también el tema de e-commerce. Tuvimos el Cyber Monday el lunes. Vamos a ver cómo está parada la Argentina respecto a lo que es ventas online y básicamente qué nos dejó también el e-commerce este año. Vamos con el primer invitado del día, amigo de la casa, obviamente también, el compañero Nicolás Olivares, colega economista. Niki, nuevamente, ¿cómo estamos? Buenas, Luquitas, ¿cómo estás? ¿Todo bien por acá, vos? Todo muy bien, por suerte. Bueno, te voy a hacer la primera pregunta. Ganó Trump. ¿Esto es bueno? ¿Esto es malo? ¿Cómo puede impactar en el corto plazo, sobre todo, a la Argentina? Bueno, en principio creo que por los últimos movimientos de mercado de tanto ayer como antes de ayer fue bastante positivo, sobre todo para los activos argentinos y también los internacionales. Era una gran duda antes de saber el resultado, ¿no? Cómo iba a ser, cuál iba a ser la respuesta de los mercados. La verdad es que por mi parte yo esperaba muchísima más volatilidad que la que se terminó viendo, tal vez sin definir para qué lado iba a ir, pero sí con alta volatilidad. Vemos que afuera no, o sea, en los mercados estadounidenses estuvo raleando un poquitito, pero nada que ver comparado al argentino, que la verdad superó lo que uno esperaba. Bueno, de hecho creo que fue un resultado bastante sorprendente también. Estados como Miami, por ejemplo, en Miami desde el 88 que no ganaba un republicano, básicamente, se quedaron con el Senado nuevamente y está la moneda al aire en lo que sería la Cámara de Representantes, básicamente, que sería la Cámara de Diputados, si lo quieren pensar de alguna manera. El Senado en Estados Unidos se renueva parcialmente, la Cámara de Representantes se renueva totalmente. Sería bastante, bueno, obviamente positivo para Trump si también gana lo que es la Cámara de Representantes. Este resultado lo vamos a tener, te diría que semana que viene o en un par de semanas, porque el recuento de votos es literalmente voto a voto por Ujú. condado. Estados Unidos es muy grande. Yo creo que obviamente lo que puede pasar, si tiene o no tiene la Cámara, es bastante diferente. Pero bueno, ¿qué puede pasar con Argentina si Trump efectivamente empieza a tomar medidas un poco más proteccionistas? Que de hecho gran parte de su discurso de campaña fue en ese sentido. Tarifas, un dólar más fuerte, un aumento todavía un poco más fuerte de lo que es la tasa de 10 años, a pesar de que la Fed a la tasa corta tiene una medida contraria, que es seguir bajando la tasa de interés. ¿Cómo nos puede pegar eso a nivel económico en Argentina? Bueno, así como dijiste ayer, la Fed bajó 0,25 la tasa de referencia de la más corta, la que ellos marcan. Por el lado del discurso de Trump, lo que estuvimos viendo y también charlando off the record entre vos y yo, es que últimamente parece que va a ir fuerte contra China, un proteccionismo o sea, hacia adentro de Estados Unidos, protegiéndose de cualquier cosa que exporte China. Supuestamente lo va a hacer a través de tarifas. A mí lo que más me preocupa es la respuesta china a las tarifas. O sea, esto le va a quitar mucha competitividad de los productos chinos en el mundo, sobre todo en Estados Unidos, y lo que uno puede ver como medida de respuesta de China es que devalúe su moneda. En el caso de que China devalúe la moneda, va a poner muchísima presión sobre el resto de las monedas emergentes y también dentro de esas la nuestra, ¿no? En la cual creo que eso sería algo muy interesante de ver y también preocupante si es que China llega a tener esta respuesta porque va a meter muchísima presión y sobre todo le va a quitar muchos grados de libertad al gobierno actual de Milei. Bueno, eso es lo que me disparaste la pregunta que te quería hacer, que es
tenemos crawling peg del 2%, obviamente si se sigue cumpliendo lo que dijo el gobierno, tenemos una inflación tendiendo al 2, perdón, supongamos que llega al 2 y que se baja el crawling peg. ¿No sería un poco ir a contramano de lo que hace todo el resto del mundo, que es absorber, obviamente, la apreciación del dólar y demás, vía una devaluación de su moneda, para obviamente que no tengas un impacto en la economía real? ¿Vos crees que puede alterar un poco el plan monetario del gobierno si se desmadra todo un poco más en el exterior? Sí, yo creo que sí, sería una complicación. Más que nada también porque ellos tienen que mantener su palabra, ¿no? Vienen diciendo de que el crawling no se va a mover. La tasa, por lo que vienen, las decisiones que vienen tomando, viene bajando a contramano un poco del resto de los países emergentes. Ayer Brasil, o antes de ayer Brasil, subió la Selic. Entonces, el resto de los países están tomando medidas contra esta apreciación del dólar y esta baja de tasas de interés. Entonces, sí, te va a meter mucha presión y la verdad me intriga bastante cómo es que va a reaccionar el gobierno ante este escenario que estamos planteando. También puede ser que el escenario sea lo contrario y que Trump haya hecho un discurso de campaña que después no va a tomar la decisión o en el grado en el cual estuvo hablando una vez que tenga el poder, ¿no? Bueno, es cierto que obviamente acá, basándonos en lo que fue la última presidencia de Trump, muchas cosas te las resolvía con un discurso, no necesitaba tomar medidas efectivas. Ucrania puede ser un ejemplo. Ucrania dijo, te congelo la decisión de Ucrania de entrar a la OTAN, y varios medios levantaron que podía haber paz con Rusia, porque básicamente Rusia lo que está buscando muy fuertemente es eso, es que Ucrania no se meta en la OTAN y que el último país más cerca de Rusia en la OTAN sea Polonia. O sea que no es un país fronterizo, básicamente. Obviamente esto puede pasar también a nivel económico, obviamente hay que verlo. Obviamente también si querés ir a un poquito de revisionismo histórico, en la Argentina en los 90 tuvimos lo que se conoce como efecto tequila, que esto, bueno, obviamente a los que somos economistas alguna vez leyeron los papers del compañero Calvo, que obviamente es muy Sí. conocido y un economista sumamente de renombre. La convertibilidad en su momento tuvo problemas porque hubo una devaluación muy fuerte de México y tuvo un impacto muy fuerte en lo que es obviamente el mundo emergente. Hoy Argentina tiene cepo, con lo cual obviamente los coletazos del exterior te pueden pegar un poquitito menos porque estás un poquitito más aislado del mundo. Sí, obviamente se me despierta el signito de pregunta de si ya discutíamos si había o no había atraso cambiario o si el dólar se estaba atrasando, porque vos por lo pronto tenés superávit, salvo superávit de cuenta corriente. ¿Qué es lo que te puede pasar si efectivamente el dólar se sigue fortaleciendo más en el exterior y nosotros forzadamente seguimos apreciando la moneda? Obviamente la baja de tasas de alguna manera viene a tratar de amortiguar esto. El tema es, si vos no tenés una baja muy fuerte de la inflación, vas a seguir teniendo una apreciación cambiaria. ¿Esta apreciación cambiaria podría traer algún tipo de problemas al plan del gobierno? Sí, eh, sobre todo el tema de competitividad y balanza comercial, ¿no? Yo creo que eso es también algo a tener en cuenta con estas medidas, porque como vos te estás diciendo, yo opino igual que vos, están yendo a contramano de lo que están haciendo el resto de los países y las posibles respuestas que pueden tener el resto de los países, porque todavía no vimos todas las respuestas de, sobre todo las economías emergentes más importantes. Entonces, sí, creo que puede llegar a ser un problema. Creo que hay que seguir muy de cerca todavía la acumulación de reservas que vemos que vienen muy bien. Hay que seguir por ese camino, hay que seguir viendo esas variables y sobre todo la balanza comercial y la cuenta capital. ¿Vos creés que la baja de la tasa de interés, que para el que nos está viendo, qué implica una baja de la tasa de interés, tu billetera virtual va a rendir menos, tu money market va a rendir Mm. menos, al que es un poco más sofisticado, la caución bursátil va a rendir menos, o a Doña Rosa, su plazo fijo en el banco va a rendir menos? ¿Vos creés que esa decisión de baja de tasas fue acertada, no fue acertada? Y si lo hicieron, ¿por qué crees que lo hicieron?
Todo el momento creo que fue una decisión acertada, iba más de mano con las expectativas de mercado. Yo creo que ya era algo que estaba descontando el mercado, esta potencial baja de tasas. No sé hasta qué punto el grado de baja de tasas lo tenían ya impactado en precios, pero era algo que el primer mercado estaba esperando. Va de la mano de un potencial buen dato de inflación. Ayer tuvimos el dato de inflación de Cava, fue 3,2. Si no me equivoco, fue menor al anterior, fue menor Venimos de al 4. nacional. Exacto. Entonces la tendencia de la inflación sigue a la baja y como venían ellos, o sea, economía diciendo, una inflación a la baja iba a empujar a que la tasa de interés de referencia baje. Y de esta manera también es verdad, como vos decís, de que las billeteras van a rendir menos, aparte de los rendimientos van a caer, pero por el otro lado es un impacto positivo hacia el crédito y también es una medida para salir un poco de esta recesión que estuvimos viviendo estos últimos meses. Bueno, eso es cierto. De hecho, si nos ponemos más papistas que el Papa, por decirlo de alguna manera, ya no podemos decir que tenemos recesión, porque la economía está rebotando, como siempre, de forma un poco no tan homogénea como nos gustaría. Hay sectores, obviamente, muy rezagados, construcción e industria, obviamente, a la cabeza. Estamos saliendo relativamente. Obviamente, comparto con vos en este punto, yo creo que la tasa había que bajarla porque la tasa en dólares que vos estabas convalidando era definitivamente muy alta. Esta baja de tasas me despierta la pregunta natural de cuánta vida le queda al carry trade, por un lado, y a su vez te voy a pedir que me recomiendes un activo para estar posicionado teniendo en cuenta lo que puede pasar en el mediano plazo. Ok. Respecto al carry trade, la verdad, visto desde el punto de vista de un operador, a mí me parece que es un trade que suele ser muy complicado de seguirle el ritmo siendo un retail. Es muy difícil entender cuándo es que se agota el carry trade y una vez que el carry trade se da vuelta, el efecto en el tipo de cambio suele ser tan alto y tan repentino que te puede llegar a comer todo el rendimiento que venías consiguiendo con esa tasa en pesos. Entonces, yo creo que es un trade que hay que tener mucho cuidado al hacerlo. Por ahora el carry trade viene funcionando. El carry trade venía muy bien antes de la baja de tasas. Una vez que se consumó la baja de tasas, ya se apreciaron muchísimo los instrumentos que uno hacía hacia carry trade, entonces creo que ya era momento de cerrarlo. El que siga dentro de esa posición de carry trade, creo que lo seguiría con muchísimo cuidado y vería bien cuándo darse vuelta, que para mí esto ya, si no lo hizo, tiene que ser en breve. Respecto a un activo, dado la volatilidad que hay en el mercado, la verdad, a mí me gustan mucho todavía los activos argentinos, sobre todo las energéticas o las que son reguladas. Hay muchos activos que todavía regulados que no hicieron un catch-up a los precios de la época de Macri o que todavía están viendo de regularizar tarifas. Entonces creo que esos son dos sectores que de mediano o corto plazo deberían de seguir performando bien, pero bueno, siempre y cuando teniendo en cuenta los potenciales efectos que pueden ser desde afuera, que los que estuvimos hablando anteriormente, ¿no? De la respuesta de los países emergentes a esta nueva decisión de presidente en Estados Unidos. Y bueno, la última, bonos SER, deuda SER. No rinde obviamente dos dígitos, ya estamos ligeramente, bueno, estamos entre 10 y 9%. Tasa real, a mi humilde punto de vista, relativamente atractiva. Si tengo que elegir un activo de toda la curva, el TZX28 para mí es el que quedó relativamente barato. Obviamente puede ser para inversores por ahí un poquitito más sofisticados por el tipo de trade. ¿Vos crees que hay valor en la parte larga de la curva SER apostando una compresión de tasas reales? No estamos hablando de tasas nominales en este caso. Sí, sí, yo sigo creyendo que yo iría un poquito más corto también. Yo creo que todo lo que sea 2026 en adelante, SER tiene un rendimiento positivo real que es bastante interesante,
que si el camino de inflación y de tasa sigue siendo el actual, o sea, hacia la baja, vas a poder capturar una muy buena tasa real que si uno ve hacia adelante tal vez se ve un poco complicado de poder conseguir a futuro, ¿no? Entonces, opino igual que vos. Eh, el 28 tal vez es una duration un poco más larga, hay que tener en cuenta de que mientras más lejano te vas en el tiempo, las variaciones en precio a cualquier dato actual suelen verse, o sea, magnificadas. Entonces, tener en cuenta eso y también tener en cuenta la liquidez del instrumento si es que uno quiere salir rápido, ¿no? Mientras más largo es, a veces es más difícil salir del trade si es que uno quiere hacer trading intradiario, pero bueno, si es una posición de largo plazo, mientras más largo digas, tendrás una tasa real positiva mayor en el tiempo y para mí es un muy buen trade. Obviamente, el que quiere ir más largo todavía, tenés el par-P o el quasi-par, que son incluso Sí, más largos, más líquidos también, obviamente. Igual, obviamente, creo que también está bueno sumar antes de pedirte. También lo que tiene de bueno en este contexto los activos SER es si vos eventualmente crees que puede llegar a haber alguna devaluación de algún tipo, mm, también te genera una cobertura. ¿Por qué? Porque siempre la sí, devaluación, tarde o temprano, tiene un impacto o un traslado a precios, con lo cual ese activo SER de alguna manera te sirve para esta apuesta que estamos hablando de una compresión en la tasa real de interés, para devengar una buena tasa real de interés o en su defecto para tener un seguro. Si vos crees que puede haber algún tipo de turbulencia, ya sea en la desaceleración de la inflación o en su defecto que se pique un poco el dólar, hablando mal y pronto, también es un activo que estaría bueno que tengas en cartera, teniendo obviamente presente, por un lado, temas de liquidez en los activos más largos y temas, te diría, también un poquitito por ahí de volatilidad, porque son activos que puede tener obviamente una fluctuación en cuanto al precio de cotización, con lo cual no es un activo para tener a devengamiento como si puede ser una LECAP, por ejemplo. Así que creo que esas cosas exacto. son importantes tenerlas en cuenta. Bueno, Nicky, obviamente, muchísimas gracias por sumarte una vez más con nosotros, por dar tu view. Vas a volver, obviamente, como siempre te digo, a estar invitado para charlar un poquitito más. Y bueno, vamos a ver qué termina deparando la semana, ¿no? Sí, es así. Bueno, un saludo a vos, un abrazo y un saludo a la producción también. Muchas gracias por volverme a tener como invitado. No, por favor, el gusto es nuestro, Nicky. Saludito grande. Vamos ahora con nuestro momento de e-commerce. Vamos a ver un poco lo que fue el Cyber Monday y vamos a hablar también un poco con nuestro invitado sobre cómo está la Argentina al respecto de todo lo que es ventas online, básicamente, en relativo a un país como Estados Unidos, por ejemplo, que claramente va a tener esto muchísimo más desarrollado, y lo que pueden ser también países de América Latina que son un poquitito más comparables con la Argentina, obviamente, ¿no? Bueno, vamos a presentar al invitado, Manuel Crespo. Manu, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, querido? ¿Todo bien? Todo muy bien, por suerte. Bueno, Manuel, abogado y emprendedor, bueno, especialista obviamente en todos estos temas. Te voy a hacer la primera pregunta, Manu, que es, ¿cómo fue el Cyber Monday y qué también parada está en la Argentina con respecto a un país como, por ejemplo, Estados Unidos en todo lo que es venta online? Bueno, mira, Argentina tiene un desarrollo súper bueno en todo lo que es venta de comercio electrónico. De hecho, todos los años vemos un crecimiento. Obviamente que con la pandemia hubo una explosión en todo el mundo, no solo en Argentina, en cuanto al crecimiento de este sector. Pero la Argentina viene súper bien parado. Sobre todo lo podemos ver expresado en algo muy tangible, que es que una de las empresas más grandes del mundo en cuanto al e-commerce, como es Mercado Libre, nació en este país. Con lo cual ahí ya te habla mucho de la adopción que tenemos los argentinos hacia el comercio electrónico. Este Cyber Monday en particular todavía tenemos números parciales porque acaba de terminar y de hecho el CASE, que es la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, lo extendió un poquito más, pero ya vemos que hay proveedores como Tienda Nube que nos están hablando de números preliminares y vemos un crecimiento del 42% en las ventas respecto del año pasado, con lo cual fue un éxito total el Cyber Monday de este año, por lo menos hasta ahora. Y esta métrica está muy buena porque es una métrica concreta a la cual no le afecta tanto el tema de la inflación.
¿Por qué? Porque Tienda 9 también nos cuenta que hasta ahora hubo un récord también de facturación bruta de 35.000 millones de pesos solo en su plataforma, en los proveedores de su plataforma. Pero bueno, si bien es un dato súper alentador, está un poco más ahí ensuciado, si querés, con todo lo que es la inflación de los precios, que claramente nos va a dar una facturación más alta en números duros. Pero bueno, así como vemos en concreto y en números preliminares, el Cyber Monday hasta ahora viene siendo un éxito total. Antes de que arranque el Cyber Monday ya veíamos que se iba a venir bueno. ¿Por qué? Porque en la edición del año pasado, en Cyber Monday, acá voy a hacer una aclaración, el Cyber Monday o la Cyber Week, es un concepto medio general que adoptamos todos los consumidores y todos los proveedores en la misma fecha, donde hay muchos descuentos y demás. Pero acá en Argentina particularmente hay una página que es cybermonday.com.ar, que es una página que está dirigida por el CASE, que es la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, donde nosotros nos vamos a agarrar mucho para ver lo que son las métricas más fidedignas de todo lo que va sucediendo, porque es un lugar o una página o un espacio que está auditado no solo por la CASE, sino que también por la UBA. Entonces, todo lo que es tema de descuentos, tema de precios, tema de métricas concretas, está bueno enfocarnos ahí porque es lo que nos da un poquito más de seguridad al respecto. Entonces, sobre eso vemos que en la edición del 2023 había 911 empresas inscriptas y en esta edición, hasta antes de que arranque, había 1.021 empresas participantes, con lo cual ahí ya vemos un incremento de casi el 11% de crecimiento interanual. También vemos que en el 2023 hubo 5 millones de visitas al sitio de Cyber Monday, mientras que este año, antes de que arranque, ya hubo 20 millones de visitas a este sitio, con lo cual vemos que hay una adopción por parte del consumidor mucho más grande de año a año sobre el crecimiento del Cyber Monday. ¿Cuál crees que es el potencial que tiene todo esto para, bueno, ya si querés obviamente un poco más lo que es el desarrollo económico de Argentina para los próximos años, suponiendo obviamente que tenés un país con una macro estabilizada, o sea, con todas variables un poco más amistosas obviamente para tanto consumidores como emprendedores? ¿Vos crees que hay potencial de seguir desarrollando todo lo que son los canales de venta online en Argentina? Sí, 100%, 100%. Imagínate que en un contexto donde arrancamos el año con una inflación sumamente alta, igualmente en la primera mitad de año hubo un crecimiento de facturación del 248% en todo lo que es el canal de comercio electrónico, respecto a la primera mitad de año del 2023, que en cuanto a inflación fue bastante más estable que este año. Así que imagínate el potencial que tenemos ahí. Además también este año, y solo este año, el 6% de los argentinos ingresaron al canal online por primera vez. O sea, un crecimiento de 6% anual en la cantidad de consumidores que tenés año a año en este rubro es enorme, con lo cual ahí te da la pauta de que en Argentina todavía hay un mercado enorme para explotar respecto de esto. Y además hay que tener en cuenta algo. Hoy Argentina, hace varios años ya, estamos en un periodo de crisis y de inestabilidad macroeconómica, como vos bien mencionás. Pero si Argentina, o sea, históricamente dentro de lo que es Latinoamérica, siempre fue una de las 3 grandes potencias. Igualmente hoy, mientras todavía estamos atravesando este periodo de complicaciones económicas, si querés, seguimos siendo una de las potencias más económicas, con lo cual lo que hay para construir acá es inmenso. Y de vuelta, vuelvo mucho a todo el tema de Mercado Libre. Claramente a mí todo lo que es empresas que hayan surgido en nuestro país es algo que me encanta, porque yo me especializo en todo lo que es emprendimientos. Pero no es casualidad, de vuelta, no es casualidad que una de las empresas más grandes del mundo en cuanto al e-commerce haya nacido en Argentina. O sea, es porque es un país y un mercado que tiene un montón para crecer y un montón para dar, y sobre todo tiene mucha capacidad de nuestros argentinos de poder crear estas nuevas empresas y estas nuevas formas de expandir el mercado. Fíjate que el Mercado Libre hoy en toda América Latina, salvo en muy poquitos países selectos, es el e-commerce más grande y con más presencia en el mercado. Solamente en Argentina el Mercado Libre ocupa el 70% de todo lo que es el comercio electrónico. Con lo cual, bueno, de vuelta. De hecho, Mercado Libre, está bien que tuvo una caída en la cotización, producto de reportó balance, que para mí fue demasiado penalizado por el mercado. No sé si con ese dato sigue siendo, pero hasta ese dato era la empresa con mayor market cap de toda América Latina, con lo cual eso dice y dice mucho. No en Argentina, en Brasil tiene hasta aviones. Mercado Libre, más de uno por ahí que nos está viendo fue a Brasil y vio un avión amarillo en el cielo.
Eso es Mercado Libre, que es, como bien decís vos, una empresa 100% de origen argentina. Obviamente está en todo el mundo. En países como México le da pelea a Amazon. Amazon, no nos olvidemos, es de las empresas top 5 más importantes del planeta Tierra, con todo, o un Alibaba, o sea, le da pelea a realmente los pesos pesados del e-commerce, con todo lo que eso significa. Y además de eso, obviamente tiene todo el micromundo de lo que es Meli, que es, bueno, Mercado Pago por un lado, en breve van a sacar una tarjeta, con lo cual creo que toda esa integración obviamente va a servir y va a ayudar. Y esto me despierta una pregunta, dentro de la Argentina, en lo que es distribución geográfica de todo lo que es el e-commerce, ¿está todo muy concentrado en Buenos Aires, grandes centros urbanos, no sé, Córdoba, Santa Fe? ¿O hay una adopción un poco más federal, si querés por decir alguna palabra, de lo que es el e-commerce, teniendo obviamente en cuenta las complicaciones logísticas que puede tener algunos puntos un poco más alejados del país, pero ¿hay una aceptación más bien general de lo que es el comercio online o es algo un poco más reservado para grandes centros urbanos que tienen una mejor logística? Mira, o sea, como todo en la Argentina, que es un país bastante, lamentablemente hasta ahora bastante unitario y bastante concentración en la capital, claramente vamos a tener, o sea, una adopción mucho más grande en la capital del país y en los grandes centros urbanos. Igualmente, hay una adopción incipiente y una adopción que va creciendo año a año de los nuevos sectores. Si querés acá te puedo hablar de números concretos. De este 6% de los nuevos argentinos que ingresaron al canal de ventas online, tenemos que un 28% se encuentra en AMBA, pero el 72% de estos nuevos compradores provienen de todo el resto del país. En particular, de ese 72% tenemos un 40% que se ubica en la región centro del país, un 14% que viene del noreste del país, un 9% son del noroeste, un 6% de la región de Cuyo y un 5% proviene de la Patagonia. Entonces, como vemos, si bien hay una concentración claramente y lógicamente porque por todas las facilidades, por la cantidad, la concentración de gente, la tecnología, la distribución y la logística, está todo mucho más concentrado en la capital, pero vemos que de los nuevos ingresantes a este nuevo canal online, surge la mayoría o la gran mayoría surge del interior del país, con lo cual esas son métricas excelentes y es una excelente noticia porque significa que estamos como país desarrollando el comercio electrónico no solo en la capital, sino para todos los argentinos que están distribuidos en nuestro enorme y hermoso país. ¿Cómo crees que esto ya desde más política pública, si querés, y desde parte del gobierno, qué medidas crees que se pueden tomar para facilitar mucho más para obviamente las empresas y para el consumidor también, que en definitiva creo que el que más beneficio tiene que tener de alguna manera es todo más simplificado desde el punto de vista del consumidor? ¿Qué medidas crees que se pueden tomar para seguir fomentando todo esto, seguir fomentando el e-commerce, que obviamente más empresas tengan la posibilidad de vender sus productos online, que en definitiva es más llegada a más potenciales compradores, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, justamente mucho de lo que se estaba hablando en el Cyber Monday de este año es que el incremento en la cantidad de empresas participantes en el Cyber Monday se da en parte gracias a la desregularización o la baja de impuestos a los productos que están importados. ¿Por qué? ¿Eso qué te permite? Por un lado, obviamente que al mayorista le va a permitir disminuir los costos suyos, por lo cual va a tener una mayor posibilidad de ofrecer productos, van a tener un stock mucho más disponible para estos momentos en donde hay una gran demanda de stock. Y además también facilita mucho el ingreso al e-commerce de los pequeños productores. Por ejemplo, y acá me voy a ir un segundito para Estados Unidos, en Estados Unidos un modelo de negocio muy común es el de vendedor de retail a través de venta online. Y es un negocio que necesitas muy poco capital para iniciarlo porque vos lo que haces es funcionar como middleman entre productores que están quizás en China o en Asia, donde los costos de producción y de los productos son mucho más baratos, y unís ese punto con tu país de origen, que en este caso sería Estados Unidos, donde el mercado de la compra es mucho más grande y puedes elevar los costos. Entonces ahí vos siendo una empresa de una sola persona, puedes unir dos puntas y acceder a como a este canal o a este rubro del e-commerce sin tener que contratar o alquilar un almacén, estoquearte de stock para poder distribuirlo, como todas cosas que tienen un gasto mucho, mucho más grande. Entonces, todo lo que sea desregularización de las importaciones para la venta, y acá estoy hablando solamente en respecto a lo que es
el efecto que va a tener en el comercio electrónico, para el comercio electrónico siempre va a ser positivo, porque te va a permitir vender muchos más productos. Entonces creo que desde el punto de vista de política pública, esto es de lo mejorcito que vos podés hacer para esto. Aparte de, obviamente, estabilizar la economía, poner plata en el bolsillo de la gente, darle más capacidad de compra, etcétera, etcétera. Bueno, parece que no, pero voló todo el programa, Manu. Antes de despedirte, ¿dónde puede seguirte la gente que nos ve en redes para, bueno, obviamente estar un poco más en temas sobre todo esto que, bueno, como siempre digo, muchas veces a los invitados son temas que por ahí pasan un poco por abajo del radar, con lo cual siempre está bueno promocionar dónde pueden ir a las fuentes. ¿Dónde te pueden seguir en redes? Mira, en cualquiera de las redes, Instagram, LinkedIn, me pueden encontrar como Soy Manuel Crespo, @Soy Manuel Crespo. Bueno, muy bien. Obviamente vayan a seguir al compañero para obviamente estar un poco más metidos en todos estos temas. Bueno, muchísimas gracias, Manu, nuevamente por el tiempo, por charlar un poco acá con nosotros y darnos un poco más de perspectiva de dónde estamos parados con respecto al e-commerce. Y bueno, obviamente sé que se lo digo a todos los invitados, pero quiero volver a charlar con vos en otra oportunidad para ver obviamente cómo sigue esto y charlar un poquitito más de todos estos puntos. Dale, buenísimo, encantado y muchas gracias por el espacio. No, por favor, el gusto es nuestro. Muchísimas gracias, Manu. Chau, chau. Bueno, termina un nuevo programa, temas relevantes, elecciones por un lado, cómo puede impactar esto en Argentina, e-commerce por otro. Bueno, obviamente tema en el cual Argentina está muy bien parado, queda mucho por hacer igualmente. Y bueno, obviamente a los que nos están viendo, muchísimas gracias como siempre por el apoyo. Como siempre, nos siguen a nosotros en todas nuestras redes, @globalplay.o o en el sitio web www.globalplay.ar para ver este programa, todo el resto de los contenidos de Global y todo el resto de los programas de Global también. Como siempre, muchísimas gracias a todos y muy buen fin de semana para todos también.